Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es José Antonio Sosa Alemán. A continuación, voy a presentarles un trabajo correspondiente a la unidad 3 con el tema medición de variables eléctricas. Tenemos el caso de Mateo, que es un joven inquieto que tiene muchas dudas sobre la forma en la que la electricidad funciona en los circuitos eléctricos y electrónicos. Así que pues procedemos a ayudar a Mateo a resolver las siguientes dudas. Una de las primeras dudas es, ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Tenemos que la corriente o tensión eléctrica es la intensidad o cantidad de electrones que circulan por un conductor, mientras que el voltaje es la presión de los electrones al tratar de circular, ya que los electrones libres de los átomos oponen resistencia al flujo adicional de electrones. La relación entre corriente, voltaje y resistencia se expresa por medio de la ley de Ohm, la cual determina que la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. Para incrementar el flujo de corriente en un circuito, se debe elevar el voltaje o reducir la resistencia. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la fórmula para calcular el voltaje, la resistencia y la corriente de un circuito eléctrico utilizando la ley de Ohm. Podemos ver que se utiliza un triángulo para poder digamos, sacar la fórmula, para poder despejar la fórmula. Para ejemplificar este tema vamos a hacer uso de dos figuras. Por un lado tenemos la figura 1A, la cual muestra un ejemplo de circuito eléctrico simple. Y por el otro lado tenemos, por analogía, se utiliza un sistema de agua presurizada para ver las comparaciones que existen entre estos dos sistemas y ver las grandes similitudes que tienen. Por un lado tenemos el suministro de corriente, el cual hace la misma función que la bomba en el sistema de agua. También tenemos del lado del circuito de corriente simple una manera de medir la corriente, que sería haciendo uso de un amperímetro. En el sistema de agua presurizada utilizan un medidor de flujo, que sería lo mismo como medir el flujo de la corriente eléctrica del lado del circuito. También tenemos eh, por el lado del circuito eléctrico una bombilla que sería, digamos que el lugar donde se depositaría la energía para brindar, que se va a transformar, es en la parte donde se va a transformar la energía en luz. Del lado del sistema de agua presurizada simplemente tenemos una salida de agua y una forma de medir también la presión, digamos, del agua sería utilizando el manómetro. Y en el caso del circuito de corriente simple, se utiliza el voltímetro. Entonces podemos ver que en ambos sistemas contamos con una fuente de energía, eh, un receptor de esa energía, y en ambos casos también se puede presentar resistencia. En el lado del circuito eléctrico encontramos, por ejemplo, resistencias si el circuito eléctrico contara con fusibles o también con resistores. Y en el lado del sistema de agua presurizada, pues podemos encontrar, por ejemplo, resistencias en aspectos como, por ejemplo, si el tubo se hace más delgado en alguna parte, ahí el tubo puede también representar eh, una resistencia ante el flujo del agua.
Tenemos tres tipos de circuito eléctrico. Por ejemplo, tenemos lo que sería el circuito en serie, el cual es aquel en donde los dispositivos están conectados secuencialmente. Esto quiere decir, el mismo cable pasa por ambos, en este caso tenemos dos bombillos, pero por otro lado tenemos los circuitos en paralelo, en donde la alimentación de los diferentes dispositivos es la misma para todos, al igual que la salida de sus terminales. Y por último, pues también tenemos el circuito mixto, donde podemos encontrar dispositivos conectados en serie o en paralelo. Un circuito eléctrico es una interconexión de componentes como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transistores, entre otros, que transporta corriente eléctrica a través de puede ser generalmente, pues es un cable, supone que es un cable, y estos sistemas eléctricos, pues los podemos encontrar desde nuestra propia casa, en cualquier edificio. Incluso nosotros podemos hacerlos desde la casa, utilizando materiales que podemos adquirir en cualquier ferretería. Aquí se muestran unos ejemplos de lo que podríamos encontrar en un sistema eléctrico. Tenemos ahora la siguiente duda. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Bueno, podemos decir que los daños causados por una descarga eléctrica dependen de la intensidad de corriente que circula por el cuerpo. Según la ley de Ohm, cuando circula la corriente eléctrica existe un flujo de cargas. En el caso de un circuito eléctrico, los electrones se desplazan desde un borne del generador hasta el otro. Un borne es cada uno de los polos de un generador. A continuación podemos ver una figura que muestra lo que sería el flujo de la corriente. Tenemos que el generador, eh, la carga que produce el generador o los electrones viajan desde el lado negativo hasta el lado positivo. Podemos ver que los electrones cuentan con carga negativa y van hacia los protones con carga positiva. Y sabemos que cargas opuestas se atraen. Entonces, para cuantificar el número de cargas que circulan en la unidad de tiempo, se utiliza una magnitud denominada intensidad de corriente. La intensidad de corriente, que se muestra con la letra I, es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa un conductor en un tiempo determinado. Entonces, bueno, con esta información es muy importante saberla, porque si vamos a trabajar en un circuito, en una instalación eléctrica, pues es muy importante, antes que nada, pues tomar las precauciones necesarias y saber si la cantidad de energía que produce, digamos, o la cantidad de electricidad generada por el sistema eléctrico es capaz de herirnos de gravedad. Entonces es muy importante saber con cuánta carga eléctrica se está trabajando o la intensidad de, de la intensidad que existe en un circuito para poder tomar las medidas necesarias y evitar cualquier accidente. La siguiente duda tenemos, ¿cuáles son las unidades de medida del voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Bueno, tenemos que la tensión se mide en voltios y se muestra con la letra B, B chica.
y se utiliza un voltímetro para poder medir su magnitud. También tenemos la intensidad de la corriente o el flujo de la corriente, que se mide en amperios y se utiliza un amperímetro. Y finalmente tenemos la resistencia eléctrica, la cual su unidad son los ohmios, y utiliza el símbolo de omega, y se utiliza un ómetro para medir para medir esta unidad. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un circuito eléctrico simple, pero de ley siempre podemos encontrar un generador, el cual va a emitir la energía con la que se va a alimentar el sistema. En este caso, el generador produce energía en la cual se produce en voltios. Tenemos el cable que recorre todos los diferentes elementos, como por ejemplo el receptor, que en este caso es un bombillo, y el conductor, en este caso es el cable, y pasa por un interruptor donde nosotros podemos interrumpir el flujo de energía para apagar, digamos, el foco. Y también tenemos un fusible, que serviría como resistor, es un resistor, lo que se llamaría la resistencia del circuito. Entonces aquí podemos ver los diferentes elementos que podemos encontrar en un sistema eléctrico. De los diferentes instrumentos que podemos utilizar para medir el voltaje, el nivel de amperios o el nivel de resistencia, utilizamos el multímetro, que es un aparato que ya contiene estos tres, digamos que es como si fuera 3 en 1. Ya contiene un voltímetro, un amperímetro y un ómetro, todo en uno. Generalmente este instrumento no es muy difícil de usar. Hay de dos tipos, los analógicos y los digitales. En este caso tenemos en la imagen uno digital. Generalmente antes de utilizarlo, primero se debe de saber los valores con los que se van a trabajar, qué es lo que vas a medir, si el voltaje, digamos el flujo de corriente o la resistencia. Antes de medir cualquier cosa se tiene que ajustar a la medida que se va a analizar, y se utilizan los dos, se pueden utilizar esos dos cablecitos con las puntas metálicas, o también están el que tiene pincitas, dependiendo de lo que vayamos, cómo esté la instalación que vayamos en la que se vaya a trabajar. Pero también aquí les muestro aparatos que son solamente hay aparatos que solamente se ocupan de medir una sola cosa, en este caso el amperímetro, para solo medir el puro amperaje. Pero como vuelvo a repetir, generalmente estos aparatos ya tienen incluido para poder medir, además del amperaje, también se puede medir el voltaje y también la resistencia. Entonces, pues aquí podemos ver varios ejemplos. Aquí también podemos ver un ómetro, aparatos especiales únicamente para medir la cantidad de resistencia. Y bueno, como podemos ver, hay varios aparatos que se pueden utilizar para medir los valores en un sistema eléctrico. Entonces, en esta presentación pudimos ver los elementos que están en un sistema eléctrico, cómo podemos medirlos, sus valores, sus características y sus elementos. Espero que esta presentación sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.